corresponde tocar el tema de Santa Apolonia Texcoco, Así barrio es, así es. ancestral de cultura náhuatl. Y cabe señalar que tenemos un texto de investigación comunitaria que se llama Memoria e Historia de Santa Apolonia Texcoco, que también entró a un proyecto de aquí de la CEPI. Y que, como tú lo dijiste hábilmente, pues es nuestra acta de nacimiento de Santa Apolonia Texcoco. Sí, pues es la memoria histórica, se hizo hace 3 años posiblemente. No, 5 o 6. 5 o 6 años, y es ahí donde está la 6 años. fuente de lo que ahora vamos a comenzar a desarrollar. Oye, maestra, ya vamos a entrar al tema, pero a lo mejor también hay que celebrar algo. ¿Qué es mi cumpleaños? Aparte de tu cumpleaños, que fue ayer, pero precisamente sabemos que en estos días, el día primero, tomó posesión, o posesión también se puede decir, la Suprema Corte de Justicia, que está precisamente presidida por un representante de los pueblos y barrios originarios. Él dedicó gran parte de su vida a hacer el estudio, Sí. de los pueblos y barrios originarios. Entonces, desde aquí, desde este programa, felicitar a Hugo Aguilar Ortiz, ¿verdad? Sí, por esta transición histórica donde los pueblos y barrios originarios tengan otro tipo de representación y que también entremos a un paradigma de sensibilización, de sensibilidad social, de empatía y sobre todo que caminemos hacia la reivindicación histórica de nuestros pueblos y barrios originarios. Perfecto, ofrecen mucho, ojalá se cumpla. Pero bueno, vamos a nuestro tema. Origen prehispánico de Santa Apolonia Texcoco. Muy bien, pues ya este libro necesita un tomo 2 y le he ido haciendo añadidos. Como te comentaba, por esta dualidad de la creencia de los tepanecas, aproximadamente la mayoría, la mitad de los barrios están dedicados a Tezcatlipoca y la otra mitad a Quetzalcóatl, también relacionado con el sol, la luna y el culto agrícola. Tenemos ahí todo un entramado de cosas muy interesantes. En Apolonia Texcoco se rendía culto a Tezcatlipoca el Oscuro, Tliltil Tezcatlipoca. Por eso su topónimo, que fue investigado por una servidora, lleva una piedra de obsidiana, pero en este caso va cubierta como si fuera su adorno de un cuerpo de agua, porque en esa zona, haciendo el reconocimiento geográfico del territorio en época prehispánica, teníamos un río de Acosiles, con corriente y toda la cosa, que llegaba hasta lo que ahora denominamos la glorieta de los camarones, que en realidad eran acosiles, que era este pequeño alimento, pequeño camarón de río. Y partiendo de eso, en donde ahora está la iglesia nomohispana del siglo XVI, había un adoratorio a Tezcatlipoca. Hubo mucha transculturización en este territorio cultural porque había mucha población de origen ñacñú que le rendía culto a Ocontecuhtli y juntos con esta transculturización mexica, tepaneca, ñacñú hacían la ceremonia del palo encebado. Es uno de los barrios donde también, ahora barrios en Tezcalpuli, se practicó el palo encebado. Oye, Marisol, sí, fíjate que, bueno, se está desarrollando el tema, todo, pero también siempre vale la pena contextualizar, inclusive geográficamente, territorialmente a nuestra audiencia. Porque estamos hablando de Santa Apolonia Texcoco, ya nuestra compañera por ahí ya está con sus argumentos, su narrativa, pero si hablamos, por ejemplo, que de este lugar está muy cerca el metro Camarones. Sí, por supuesto. Precisamente por eso, cuando ella habla de la avenida Camarones, que es el río de Acotziloapan, ahí ya vamos como a tratar de que nuestra audiencia también nos ubique, porque ese es el fin de Radiografía Urbana. Vamos a radiografiar todos nuestros pueblos y ahí vamos. Entonces, el metro Camarones y a 500 metros vamos a hablar hacia el poniente, precisamente como si nos dirigiéramos al Panteón de San Isidro. Por eso precisamente es eje 3 norte, Camarones, o más bien San Isidro. Es por esos lugares donde está Santa Apolonia Texcoco. Y entonces, vamos a desarrollar esto y acomodar precisamente a nuestra audiencia, porque ahí también tenemos a un lado a San Francisco Tetecala. Sí, claro, pero aquí... Pero aquí, permíteme, maestra, oh, permíteme, porque precisamente
Ahí está una empresa muy cercana porque se encuentra Santa Cruz, Acayucan, que se llama Acayucan. Tornel. Y lo importante de lo que tratamos de hacer, porque queremos radiografiar Azcapotzalco, es para que los que nos vean sepan exactamente de Entra dónde en el estamos hablando. territorio. Exactamente. Partamos de lo Bien. geográfico y del ejemplo que nos dan los antiguos Ándale. mexicanos, ya sea una toponimia que hable de ritos, que hable de alimentos, que hable de historia. Eso Muy es a bien. lo que nosotros nos dedicamos. Bueno, ya me agarraste el modo, la onda, dicen los chavos. Sí, Adelante, pues maestro. volviendo al territorio, lo que dice mi compañero y amigo Marcelino Peña es muy importante, porque tenemos un cuadrante de varios barrios muy importantes que están ocupando el territorio. En el caso de Tetecalán hablamos de una casa de administración, de un rito muy importante para los tepanecas porque es la 2 veces piedra, donde había seguramente una especie de casa tecpan, un templo tepaneca. Y luego tenemos del otro lado, partiendo de este territorio geográfico, Nestenco y Acayucán. En Acayucán, que ahora su fiesta principal fue el 3 de mayo, que se hace en honor a la Santa Cruz, tenemos parte de este cuerpo de agua al que veneraban los antiguos tepanecas. Y en su toponimia hablan de este carrizo endémico mexicano. Ahí está. Y había también un quemadero, un presunto quemadero, porque se habla de la orilla de la ceniza en Estenco con una figura de una boca, recordando en antiguos mexicanos cuerpo como la media de todas las cosas, y se ve algo que se quemaba, o quizás solo hacía alusión a esa arenilla. Y ahí tenemos en este otro pueblo originario que también es sujeto de nuestra investigación, un panteón muy interesante y una biblioteca pública. Así más o menos para ir cuadrando el territorio, y había un camino. Entonces, hay un punto en esta geografía donde los 4 barrios tienen como una especie de flor, así como que quedan empotrados, que quedan unidos, que puedes tener un pie, hay que ir a marcar eso con una piedrota en cada barrio. Este territorio es muy importante, ya que precisamente, aparte de las avenidas que estamos dando referencia, hay una vía. Una vía que pues, el tendido y el trazo viene desde Cuernavaca. Es más vamos a decir una dirección, si le damos dirección, está Polanco, Tacuba, precisamente de la refinería 18 de Por marzo. supuesto. Creo que ahí vamos Y cumpliendo. que todo eso era campo, toda esa Exacto. zona donde está el ferrocarril. Sabemos por las crónicas que vienen en el libro Memoria e Historia de Santa Polonia Texcoco, de mi autoría, sabemos que eran sembradíos de maíz. Y la gente muy a la rulfiana, cuando fuimos a hacer esta investigación, nos decía, en esas milpas se ocultaba el mal. Y de hecho sé que no te va a gustar, pero sobre esas vías pasa un tren fantasma. Bueno, sí, es que la maestra luego hace alegorías porque luego se va precisamente a las leyendas. Pero está bien, ese es bonito, pero vamos a situar Hay precisamente que volver al glifo, ¿no? Vamos a hablar del topónimo. y al territorio, porque también acuérdate que la finalidad de radiografía urbana es venirnos también a una contemporaneidad. Ah, sí, claro. Y, De fenómenos, ciclos y, etnológicos de transculturización. y se da precisamente de acuerdo a conforme va el proceso histórico. Recordemos que ahí donde está la estación de metro Camarones, se dice así enfáticamente porque sé que muchas gentes que nos van a ver cuando que se han acercado Que vayan a una visita guiada con nosotros. y que se han acercado a Azcapotzalco, pues lo van a ubicar bien. Las estaciones del metro siempre son muy vitales, unos muy buenos referentes. Pero ahí hubo una estación de ferrocarril, hablando de ese trazo del tren que viene de Cuernavaca, decía que pasaba por Lo siento, Polanco. pero también esa traza de ferrocarril dejó a muchas familias sin nada, porque todos esos territorios estaban ocupados por familias descendientes de pueblos y barrios originarios y fueron desplazadas. Bueno, sí, es parte de... En la cuestión de la gentrificación, porque ya se puede hablar ahí de gentrificación. Desde ahí había gentrificación. Muchas familias quedaron en la calle y algunos se suicidaron porque toda su vida había sido en ese territorio y no tenían para empezar una nueva vida. Bueno, ya vieron el ímpetu de la maestra de hablar más históricamente y yo en la cuestión de hablar del territorio, de la geografía, porque precisamente ese trazo y esa ruta llega hasta Tlalnepantla y va atravesando... Que era parte de Azcapotzalco. Va atravesando la tierra del medio. Va atravesando otros pueblos como Santo Domingo, San Martín Xochináhuac y San Pablo Jalpa. ¿Sabes que Tlalnepantla hace alusión de ese ritual de la entrada del sol a las 12 del día?
Tlalnepantla. que divide el mundo, sí. A ver, Y dos tierras, A ver, habla de dos tierras. a ver, maestra, por ejemplo, Tlalnepantla. Tlal viene de tlal y tierra. Ujú. Y Nepantla es precisamente hablar sobre una mitad, sobre la tierra. O sea, es la mitad del día cortada por los rayos La solares. tierra del medio, En esa es medio. la traducción Pero precisamente. de náhuatl. trasfondo se está hablando de un ritual solar. Y también podríamos hablar que es la misma tierra que es donde se sitúa y poder observar el drama cósmico Exactamente. de la mitología, Un punto sobre de la tierra. para lo que se basó mucho la cosmovisión Sí, porque tepaneca. el Tla, para todos nuestros escuchas y para la CEPI, el Tla no es un Tla solitario. El Tla es la metáfora de lo que es y existe sobre la faz de nuestra venerable Madre Tierra. Recordando que el náhuatl es muy figurativo, muy poético, pero mi querido amigo, yo creo que también tenemos que acabar de cercar la cuestión del topónimo, que Bien. es este ideograma ancestral, Sí, maestra. que es nuestra herencia en los pueblos y barrios originarios. El primero, que fue hecho por Pérez Rico y por la maestra Solórzano, es un tronquito, un arbolito torcido, con unas banditas del color de Tezcatlipoca y una plantita. Pero en el que hicimos nosotros, realmente ese es bueno, pero no es tan correcto porque no hay árbol enredado. Se habla que si tú ves la obsidiana, que es el axis mundial inframundo, o ves el cuerpo de agua, es donde se tuerce la realidad. O sea, es más bien está hablando de una doctrina iniciática hacia Tezcatlipoca que va a terminar en el templo de Tlihuacán. Bien, y por algunas crónicas sabemos que lo que complementa es que ahí le entregaban las doncellas flores a Tezcatlipoca el oscuro, simbolizando ellas la dualidad Xochiquetzal, juventud, belleza, y Tezcatlipoca el oscuro. Y vale la pena, aunque es un territorio aparentemente pequeño en sus dimensiones, hablar de los hallazgos arqueológicos. Sí. Sí, esa parte hay que entrarle. Yo fíjate que veo que en los pueblos y barrios originarios de Azcapotzalco hay muy poco vestigio o la muestra física. Lo único que tenemos es, y que tuvimos precisamente por ahí fue un museo arqueológico Príncipe de Tlaxcala. Fuera de eso, el problema con la gente de los pueblos y barrios originarios, aunque haya encontrado precisamente piezas, las resguarda, pero también no hay, vamos a decir, una cuenta, no hay un catálogo. Pero yo sé que en Santa Polonia, Texcoco, sí lo hay. Sí, Sobre sí, todo lo tenemos muestras un en tu catálogo en el libro. libro y encontramos piezas de estilo ñagñu, llamadas shahai. Encontramos piezas que servían para contener sal. Encontramos piezas de uso cotidiano y piezas rituales, que nos confirma la teoría nexo, ñagñús, mexicas y tepanecas. Tenemos esas influencias culturales también que se van a ver reflejadas en la ritualidad y obviamente flechas de obsidiana, piezas de obsidiana, recordando que los espejos obsidianos, igual que en todo el Tepanecapan, se utilizaban para ver el cosmos. Y algo muy importante es que vamos a encontrar muchísimo porque ellos le llevaban regalos al cuerpo de agua y tenían unas plantas para poder lavar su ropa sin contaminar el cuerpo de agua. Que estaba lleno de carpas y todo. Sí, Marisol, fíjate que la toponimia me llama mucho la atención porque es casi el mismo, no puedo asegurarlo, precisamente teniendo las muestras de la toponimia, pero son discos, vamos a decir como unas tortillotas redondos. El grosor no me doy idea cuál pueda ser. Pero además que estos servían precisamente para poder ver los eclipses solares por lo del material que es la obsidiana. Cuéntanos más, porque la obsidiana debe tener también inclusive un significado más profundo precisamente en la cultura náhuatl. Eso tiene que ver con uno de los ritos fundacionales de la cosmovisión del mundo náhuatl, donde van a reanudar la vida Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Y están peleando contra el gran monstruo que es el primer día del calendario, que es Zipactli, que después se va a convertir en las montañas. Y Tezcatlipoca, en un arrebato pasional, se corta el pie y lo pone, lo arroja a lo que es el cuerpo de agua. Para que Zipactli, el hambriento, sin buenas costumbres, se lo devore. Y en eso Quetzalcóatl venza a la oscuridad, porque son metáforas. Y en eso recuerda que se queda desangrando, medio nahualizado entre jaguar y humano, nuestro gran Tezcatlipoca, y va a aparecer Mictlantecuhtli, el señor de la muerte,
porque allá llegó la pierna divina de Tezcatlipoca y le va a entregar un espejo redondo de obsidiana, ya con una patita para que pueda caminar, y le va a decir, desde ahora tú tienes un pie en el inframundo, en el Mictlán, por el regalo de vida que le has hecho a la humanidad. Maestra, eso lo estás inventando. No, ¿Cuál es tu no, fuente? no. Nuestra fuente Ey. son los códices. Ah, muy bien. Y en los códices, ya pondremos ahí las imágenes, se ve los ganchos como de metal para esta patita. Ah, muy bien. Y el disco, y además la iconografía de los dioses que nos coquetean muchísimo, traen su bolita de obsidiana colgada, su bolita solar, es todo un tema muy complejo de la iconografía. Pero no es una Ashkankema. Ashkankema. No es una alucinación. Bien bajado ese balón, maestra. Hasta me gustaría que lo repitiéramos, pero también el tiempo, que es implacable. Pero de ahí, para completar estos cultos, tanto en Tlihuacán como en Apolonia Texcolco, el culto a los señores de la muerte va a ser fundamental, porque el nexo con los señores de la muerte va a ser Tezcatlipoca, que en el Códice de Borgia, ya si quieres referencias muy específicas, sí, vamos a ver cómo entra en una especie de apoteosis o experiencia mística el gran Tezcatlipoca, y va a estar así flotando en medio de la gran cuenta, que es la protagonista de los códices, y en medio de los glifos del calendario. O sea, después de su sacrificio empieza a correr el Tonalpohualli. Son cosas así como de religiones mistéricas, un rollo así, y ahí tenemos la referencia. Entonces, si se le rinde culto a Tezcatlipoca Negro, también a Mictlantecuhtli, Mictlancíhuatl, que su idea en cosmovisión del mundo náhuatl era muy limpia, no hay torturas, no hay castigos, la gente se muere, está en el silencio de todos los tiempos, en la memoria. En el inframundo hay huesos y hay semillas, no hay tortura. Aquí el lugar que iban en su idiosincrasia tenía que ver con la manera de morir. Los que morían por agua iban a acompañar a Tlalocan. Bien, sí. Y los de muerte natural, muerte común, iban al Mictlán. Bien, por eso nuestra audiencia póngase bien trucha todo lo que dice la maestra. Pero oye, vamos en el avance del programa, tenemos que entrar precisamente a lo que se llama la época colonial o el tiempo de la conquista. Correcto. Vamos entrando precisamente a lo que ya viene dándose el sincretismo y nos aparece Santa Apolonia. Esa advocación. Los chavos dicen, ¿qué pez con esa advocación de Santa Apolonia? ¿Por qué en ese lugar? Sobre todo que hay una relación que se entendía los frailes, los padres de aquel tiempo. Aquí, fíjate que hay una gran controversia, porque estamos reconstruyendo este código interno virreinal, donde Francisco de Asís es Tlaloc. Todos los Juanes, Juan el Bautista, Juan el Evangelista, son Tezcatlipoca. Pero aquí debió de haber habido un culto a una diosa femenina. Y en la asimilación de lo cultural de los frailes dijeron, Tezcatlipoca es conocimiento, como Apolo. Que Apolo a su vez también es Quetzalcóatl en un sentido ideológico. Y por alguna razón eligen a Apolonia. ¿Qué quiere decir? Que los naturales reconocían un culto femenino, y también como está planteada también esa hipótesis, recordemos que es un pueblo huérfano después de la conquista. Entonces se proyecta en la feminidad de una madre, de una mujer, aunque ya entrando al terreno tóxico del arte novohispano y de la conquista, esta deidad, esta santa, la que se le rinde culto en Apolonia Texcolco, tiene el olivo de la virtud. ¿Qué quiere decir eso? En iconografía, que no ha tenido relaciones sexuales y que murió en castidad, igual que se habla del beato Sebastián de Aparicio, porque ese es un elemento casi necesario para la santidad o la beatificación. Aunque se aceptaban santos arrepentidos, pero si no tuvieron relaciones en la idiosincrasia del catolicismo. Oye, a lo mejor... Y del otro lado tiene unas pinzas con las que le fueron arrancados. Oye, por eso iba a comentarte, ¿por qué precisamente las pinzas, que son un instrumento de los dentistas? Ay, qué ¿Será que cuando nos sacan nos extraen una muela, duele mucho y significa algo de dolor? Fuchi. Y que además, precisamente Santa Apolonia es la santa patrona de los dentistas, de los sacamuelas. 8 y 9 de febrero, a la fiesta patronal. Mira, la realidad es que recuerda que las misas se daban en latín y que los naturales generalmente estaban en el patio, mientras que los criollos mestizos peninsulares estaban sentaditos en las bancas y poco entendían.
Fue la historia del folclore, la historia es la historia de la locura y la confusión. Entonces, toman por las pinzas, la toman como patrona de los dentistas, pero en realidad es una historia funesta, una leyenda funesta, donde esta hermosa mujer Apolonia era parte de la clase social de los patricios, y sus padres, muy extraño en Europa, en el mundo antiguo, deciden llevarla a estudiar al Faro de Alejandría para que sea universitaria, pero cae por el mal camino. Llegan con el cristianismo primitivo y las santas escrituras, le lavan el coco y entonces la convierten. Lo que en esta lucha de persecución entre el supuesto paganismo y el cristianismo primitivo fue atroz, y la pobre mujer pues queda atrapada en estas pasiones políticas. Recuerda que cuando surgen, no me quiero ver muy comunista, pero cuando surgen estas tres grandes religiones monoteístas empiezan a matarse todos contra todos, por cierto, saludos a los alumnos. Entonces resulta que ella queda en medio de estas pasiones y la torturan, porque ha sido una gran afrenta que se vuelva cristiana o cristianismo primitivo, por cierto, y engañe a los dioses verdaderos, los supuestos dioses paganos mal etiquetados como paganos. Y le están tortura y tortura, y una técnica de tortura del mundo antiguo es que te empiezan a amedrentar y te ponen una hoguera ahí. Bueno, primero te sacaban los dientes en vivo, ahí va. sin anestesia. Sí, entonces y luego está una hoguera. Y ya le dicen, arrepiéntese de su nueva fe, que no es correcta, vuelva a los viejos dioses, o será lanzada a la hoguera. Y ya sin dientes, con toda la boca así sangrando. Ahí está. Esa parte donde dicen que pueden llegar a tener placer con un máximo dolor porque se rompen los umbrales del dolor y la adrenalina está tratando de mantener al cuerpo vivo, se arrojó a las llamas, es lo que dice la historia. Y obviamente pues tuvo una muerte horrenda, porque son castigos ejemplares del mundo antiguo, horribles, por cierto. Que nos salve la modernidad de toda esa barbarie. Y cuando llegan al tema, ya cuando se asienta la Iglesia Católica como tal, después de Constantinopla y todo eso, de Constantino y Lacra, Sofía y demás, entonces el que están viendo su caso canónicamente y dice, no puede ser santificada, aunque tiene su virtud y le sacan los dientes, bla, bla, porque el suicidio está penado por el código canónico. Pero entonces uno de sus abogados canónicos dice, no, ella se arrojó a las llamas, dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, no fue pecado. Porque fue un... Ay, no, la verdad es que no sé si reírme o enojarme. Esa acción fue voluntaria de ella misma. Pero permíteme, pero es que la maestra... Oh, déjame acabar mi pasional relato. Sí, tan apasionada precisamente que... Que a mí me está dando risa. No, lo que pasa es que luego no me dejas entrar a la pregunta, bueno, porque sí, es ahí donde debemos... Pregunta. Más bien es la curiosidad, que ya lo sabemos. ¿Tu insana curiosidad? Precisamente porque es la santa patrona de los dentistas. Fue torturada. Ay, sí, qué horror. Y le sacaron las muelas. Y bueno, entonces desde entonces, pues bueno. Oye, viéndolo desde la pedagogía del terror, este tipo de narraciones no serían como para sembrarle terror a los originarios, que dijeran, si no aceptamos esta nueva fe nos van a echar a la hoguera y nos van a sacar todos los dientes. Digo, independientemente de que sí hay alguna referencia histórica para estos personajes, o cuando nosotros hacemos contracultura para explicarnos el folclore, que por sí el folclore siempre viene de algo cruento, ellos, los sacerdotes, querían llenar el Tonalpohualli, lo querían llenar con santos para que los originarios entraran a esa nueva dinámica capitalista, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista no lo sé, pero a lo mejor precisamente con esto de que después llegó el Santo Oficio, me dicen que no fue desde el 1500, o el siglo XVI, sino que fue hasta el 17, por ahí como por el 75 años después. 1571, 4 de noviembre de 1571, llega la cochinada del Santo Oficio a tierras mexicanas. Y yo no dudo que trajeron sus pinzas precisamente para... Ay, no. Bueno, es más... Que nos salve la modernidad de la barbarie. Hay un museo, sí, ¿no? Claro. Precisamente de instrumentos de tortura. Pero precisamente vamos avanzando en nuestro episodio. Y bueno, ya estamos hablando precisamente de esos sincretismos que tenemos que comenzar a mostrar más a la audiencia. Y vemos que, por ejemplo, el Xocohuetzin, que es una de las manifestaciones que se hacían precisamente en las veintenas prehispánicas, lo que se llama el calendario agrícola, y luego eso se reduce, después de tiempo,
únicamente en la expresión de las fiestas patronales. Y ahí, maestra, tú tienes un Sí, gran bagaje sí, sí. en tu discurso. Ujú. Cuéntanos. Bueno, estas civilizaciones de cosmovisión del mundo náhuatl, del mundo antiguo, vestían lo agrícola de su ritualidad. Aunque vamos a tener ritos al sol, ritos a la luna, el eje principal era el calendario ritual, la cuenta solar, Tonalpowali. Sabemos que los meses, que se llamaban mestin en náhuatl, eran de 20 días, hasta sumar la cuenta de 360 y completar con los 5 días Nemontemi. Cada veintena se hacía una gran fiesta. En Apolonia Texcolco tenemos la evidencia que la fiesta mayor era en el Xocohuexi, donde se ponía este palo encebado, cubierto de grasa, se disfrazaban de Tezcatlipoca, hombres y mujeres, le daban varias vueltas, varios rituales. Desde traer el tronco era una cosa ritual para ejemplificar el axis mundi del universo, y arriba se ponía una figura de amaranto, que podría ser Chipetotec, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, y jóvenes, los jóvenes guerreros, así que no, pues generalmente los de los barrios no entraban al Calmeca, que era una escuela de élite, así mostraban su fuerza y su habilidad física, y esta pieza de amaranto ganada, que a veces también era un ave, fíjate, como está en el códice de los Pochtecas, cada rumbo al universo con un ave especial, a veces era un ave también la que ellos bajaban, se lo repartían, y era como una cuestión ritual y como ganar una medalla, porque todo ese año hasta la llegada del siguiente Xocohuetzin, ese joven era el gran atleta que había logrado A ver, no vaya bajar yo a a la cometer una figura. aberración. Siempre, siempre. Precisamente los voladores de Papantla, Uh-huh. que es los totonacas, Totonacapan. a Totonacapan. Bueno, Ajá. ellos, el Xocohuetzin, estamos hablando, para la audiencia, pues es más, es lo que en tiempos actuales era el palo encebado, pero es a donde vamos a llegar después, precisamente. De la ofrenda que era precisamente, decían que un pan de amaranto, en los tiempos actuales, todavía en los 70, ya casi poco se practica el palo encebado, por lo menos en la zona de Azcapotzalco, en lo que es nuestro territorio. Ya se ponían las cajas de galletas Marías o las de las Ritzas, ¿no? Ah, estoy Cajas, dando marcas, bicicletas un y todo. gol, un zape. Bueno, pero Ay, es mi que, querido Marcelino, el capitalismo te está arrastrando al sí, sí, comer. sí, sí. Bueno, pero tenemos que darle referencia porque es un, Diría mi padre, estás en el día del comercio. sí, de comercio. Pero bueno, entonces ya precisamente lo que se llama los valores de Papantla, pues ellos están dando el significado Sí, 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 es un movimiento cosmogónico. Ahí en los voladores de Papantla vamos a relacionarlos más a juego de pelota. ¿Por qué? Porque están hablando de una maqueta cósmica, del movimiento de los astros, que a su vez son dioses, que a su vez son aves, que a su vez se nahualizan, pero es como una maqueta del universo, Bueno, fíjate. pero en lo que quedamos, porque precisamente luego los argumentos de la maestra Marisol sí son bien amplios y todo, y luego como que nos perdemos, no contextualizamos. Es ¿Por que qué? tenemos que volver a Sí, Santa pero Polonia. permite, precisamente el Xocohuetzin es algo que en su momento, yo puedo estar pensando que fue en el siglo XVIII o hasta el XVII, ¿sí? Donde ya también en los pueblos donde se permitió precisamente hacer las fiestas patronales, no faltaban estos símbolos. Pero en Azcapotzalco se dio más por lo que platicamos la semana pasada con Ernesto Castillo Mercado, que es el cronista de Xocoyohualco. Socoyahualco, Santa María Socoyahualco. Porque precisamente hacia Azcapotzalco, hacia arriba, vamos a ir Naucalpan, Mm. Tlanepantla, está el cerro o la Sierra de las Cruces, que es donde precisamente la gente del lugar del territorio en aquellos tiempos iba a hacer todo un acto sagrado para poder Bajar bajar el el árbol y especial. que se iba a los pueblos y barrios originarios. Pero fíjate que eso hay que posicionarlo bien desde la cosmovisión. Esos saludos al maestro Mipixin que me dio esa clase. Eso tenía que ver desde la infancia y desde la infancia de los más iguales. Porque los antiguos mexicanos les decían, escogerás un árbol especial, lo cuidarás, lo amarás y con él vivirás días felices. O sea, el culto a los árboles era incluso más allá de la idea que tenían los celtas, y el pequeño joven, el pequeño niño que iba a hacer su exploración al bosque, tenía que hacerse amigo de un árbol.
y con ese árbol vivir aventuras, hacerse cargo. O sea, imagínate la idea de sustentabilidad social, que de tu tierna infancia te digan, en vez de que tengas un perrito, te digan, tienes un árbol, lo tienes que adornar, lo tienes que cuidar. Y también tenemos crónicas de la hermandad de Quetzalcóatl, de que se la pasaban haciendo observaciones por dentro y fuera de la tierra y en cuevas y todo, y que se dejaban una especie de galletas como son las que vemos ahora en la zona del Istmo de Tehuantepec. Estos totopos se dejaban amarradas en los árboles para el viajero que estuviera observando al cosmos, tuviera que comer. O para el huérfano quien las necesitara, las sacaba y las comía. Y ahí hay cierto origen del sincretismo en el árbol de Navidad, que ya estamos cerca de diciembre, qué miedo. Vamos a estar de vacaciones en No diciembre. estamos en fiestas patrias, Marisol. Ah, ¿qué pasó? Todavía nos faltan 4 meses. 4 meses que se van volando. Bien. ¿Ya ves cómo el catolicismo nos puso sus fiestas ahí, patronales ahí? Bueno, se adueñó de nuestro tiempo y comenzamos a platicar de esas bellas tradiciones, precisamente, Xocohuetzin. Pero bueno, ¿por qué en Santa Polonia aparecen las mojigangas? Mira, las mojigangas tienen que ver con que eso de los carnavales está muy en duda. Sin embargo, el nativo, el originario, tenía que crearse un mundo aparte, como en el libro del Diosero que dicen que van a celebrar a Carlos Mango. ¿Por qué? Porque están medio entendiendo lo que meten los conquistadores a lo de la evangelización. Todavía no se entiende porque vive la esencia del originario en ellos. Entonces, en este caso, en Santa Polonia, se dan demasiadas transculturizaciones que son aplastantes. ¿Y qué quiere decir una mojiganga? Yo no puedo bailar y disfrutar porque no soy peninsular y no soy criollo. Entonces, le voy a tocar música a unos prototipos, unos muñecos, y ellos van a disfrutar por mí, porque yo no tengo un lugar en la mesa. Eso que se vio, podemos entenderlo desde la película de Roma, donde los que sirven viven en un sótano celebrando su cultura, y a los que les sirven viven en la casa grande, cómodos, ¿no? Es una idea cruel, pero el folclore viene de ese sufrimiento, igual que lo tenemos con el chinelo. Ahí vamos a remedar a los españoles, ¿no? Porque no entendemos ni qué hacen, ni ellos nos entienden a nosotros. Pero déjame decirte que la fiesta de las mojigangas ha trascendido en el tiempo y en el espacio porque se ha convertido en una proyección social. Ya lo diremos en nuestros siguientes programas, que tenemos uno de documentar la fiesta patronal como una situación etnológica, sí, porque no solo hubo sincretismo español mexica, sino también hay sincretismo norteamericano. Próximamente para todos ustedes, fiestas patronales, que hay tratados. Documentos etnológicos, por supuesto. Hay tratados sobre, porque fiestas patronales no nada más en Azcapotzalco, es a nivel de México. Que sustituyeron a las veintenas como fiestas agrícolas. Que es lo que hay que entrarle. Y fíjate que lo que me llama la atención es de que estas mojigangas tienen un pie en el México prehispánico, en ese andar que ellos recorrían para hacer sus calendarios, en ese andar del mítico Chicomostoc. Y lo que se hace ahora es que dan vueltas en lo que son los confines del barrio y llevan cargando a la Virgen peregrina. Esta Virgen peregrina, porque son dos. La del siglo XVI, que tiene un traje muy parecido al de la Virgen de Guadalupe, hablando de flor y canto, elementos novohispanos interesantes, y que tiene una corona también, por esta coronación de las vírgenes. Y la otra también tiene su coronita, pero está como en una cajita. Y déjame decirte que me tocó ver en la pandemia cómo la fe de la gente es loca y es grande, y daban ahí una limosnita y se llevaban a sus casas a la Virgen para recibir la supuesta sanación. Pero eso es lo que se hace. A mí se me enchina la piel al documentar la fiesta patronal, déjame decirte, porque yo tengo muy presente lo rulfiano y la guerra cristera, y de repente salen las mojigangas y van los padres gritando ¡Viva Cristo Rey! Y a mí eso me causa un poco de temor, ¿no? Pienso en Canoa, pienso en el 68, ya, son viajes personales. Pero es ese andar que era para pedir la lluvia, ese andar que era para reforestar, ahora tiene otro sentido. Es difícil porque ya no hay mucha música de banda. Y te piensas, ¿cómo resiste esto a la modernidad? Unos monos bailando cuando ya tienes una IA, cuando ya puedes tener una realidad en un simulador. Ha sobrevivido a sangre y fuego.
Pero no solamente son muñecos, que estos muñecos tienen que ver con la renovación de la tierra porque cada año cambian de ropa. Un día son parisinas, un día son pelirrojas, otro Bueno, día son gabachas, otro día son, pues, híjoles, no podemos usar esas palabras, son políticamente incorrectas. Son tribus urbanas, con sus estrellas oh, de la bandera gabacha, son cholas. Y hay otras mojigangas que están en mi artículo de las mojigangas, de mi libro Memoria, Historia de Santa Paulina de Texcoco, un poquitito de gonama, que son unas tortugas, Marcelino, que van colgando hacia unos piecitos, se esconde el niño, no, sí. y arriba traen una máscara fea, una máscara de monstruo. ¿Por qué hacemos esto? Porque también tuvimos la otra raíz de la afrodescendencia y un poquito de nuestra magia, del nahualismo, nahual y todo esto, que es la transformación. Estas tortugas tienen como función espantar al mal, ser espantosas para que el mal se aleje, porque ya no nos alcanzó para poner las elegantes gárgolas del medievo y los leones que en la iconografía no hispana estaban dedicadas a espantar el mal. Y hay mucho más elementos transculturizantes. Sí, fíjate que ya en el avance precisamente del programa, pues tenemos tan solo de las mojigangas cuando hablamos. Alguien tuvo que haber sido los creadores. Yo en esa parte, también revisando algo de tu pueblo, porque la maestra Marisol Reséndiz es originaria de Santa Apolonía de Texcoco, Séptima generación. por eso lleva muy puntual precisamente esta historia, además es autora precisamente de esa memoria histórica. Y siento que hace más falta porque yo todavía me pregunto luego en estas revisiones que se hacen, las mojigangas, ¿a poco ya precisamente en el tiempo de los cristeros? Estamos hablando ese México revolucionario después de 1917, después de la promulgación de la Constitución Política Mexicana. Ya estaban estas expresiones en Santa Apolonia. Sí. Bueno, a ver, a lo mejor Tenemos sabes dos hipótesis. Tenemos la hipótesis, comparando los demás barrios, con que las expresiones folclóricas van a aparecer un poquito como por 1545, ya cuando hay una consolidación de la otra conquista. 1550, 1560 y se van a ir fortaleciendo, o sea, siglo XVI. ¿Por qué? Porque llegan y ponen estas llamadas capillas pozas. Ajá. Rápido, rápido los dominicos y los franciscanos con las piedras de nuestro templo al gran Tezcatlipoca, que nos perdone Tezcatlipoca, hacen rápido una iglesia, pero también déjame contarte que tienen que hacer habitaciones. Esta de Santa Polonia tiene habitaciones y huertos para alojar a los sacerdotes que van a llegar a dar. Y entonces su urgencia es que los naturales lleguen ahí a rezarle a los nuevos dioses. Por eso va a ser rápido el surgimiento del folclore. Luego ya van a buscar puentes para comunicar, no sé, como Antonio Valeriano, que hablaba español y náhuatl perfectamente, para darles la nueva de la nueva fe y las nuevas liturgias, y hacer los nacimientos en vivo que fueron propuestos por Francisco de Asís, para que le entren a lo nuevo. Entonces fue temprano. Obviamente fue un estire y afloje porque teníamos la presencia incómoda de la Inquisición y la vigilancia de que no se cometieran herejías y las ejecuciones de las que nos hablabas el programa pasado que fueron aterradoras. Sí, sí pasó todo eso. Y hay otra teoría que nos dice que no, que cuando los sacerdotes dejan de ser líderes de comunidad, que ahorita desafortunadamente ya baja el número de sacerdotes, entonces el pueblo toma su festividad y se vuelve autónoma la fiesta patronal se empieza a ver todo esto. Tenemos las dos teorías, pero si revisamos a Nimeros y revisamos a Polonia, se tuvo que rellenar de un folclore para que la gente aceptara. Fue tan grande la aceptación a la religión católica en Apolonia Texcoco que la gente dejó de hablar náhuatl. Claro, la aterrorizaron y construyeron otra capilla y hay una maqueta de que querían una iglesia barroca que no se pudo hacer. Sí, Marisol. Precisamente porque te digo, pues vamos a tener No avance. Me des el avión, ¿eh? No, pues bueno, lo que pasa es que tenemos que hacer avance del programa. Y precisamente las mojigangas, por ejemplo, a mí el profesor José Gómez Romero me decía que sus parientes Romero eran de los que ya estaban haciendo mojigangas, aunque él no tenía muy precisas las fechas. Él inclusive hablaba que eran como los 70, pero eso no puede ser, porque se entiende que esta expresión folclórica ya estaba posesionada desde el finales del siglo XX. Sí, poco antes. Porque tú lo has revisado. Pero entonces precisamente nos vamos a los personajes importantes de tu pueblo,
de Santa Apolonia de Texcoco y hablar precisamente de esos apellidos que más se hablaban, los Gómez. Gómez, Lizalde, Elizalde Gómez, Elizalde Sabás. Romeros. Gómez, Sabás Gómez. Romero, sí, claro. Mira, estas familias van a quedar fuertemente católicas, estas familias de los apellidos mayoritarios, y van a ayudar a coayudar a hacer ese folclore. Aquí en Apolonia, como en Tlihuacán, estas familias que se consideran fundadoras y todo esto, daban fuertes aportes a la fiesta patronal, a los sacerdotes, pero aparte abrían sus aguanes para que las mojigangas bailaran, cantaran y estuvieran en cada puerta con el tema de las mayordomías. Bien. Eso te puedo decir. Y ellos siempre estaban al pendiente de las necesidades de la iglesia y de los sacerdotes. Eso es un elemento. Y por eso también hay una tercera teoría que nos dice que las mojigangas y muchas expresiones culturales vienen de la migración de otros estados y se consolidan con los originarios. Pero de que tuvo que haber, desde que estaba el templo, fiesta patronal, tuvo que haber. Incluso hay como una metáfora visual donde hay unas piedritas de tezontle sobre las que llegaron y pusieron una imagen de Apolonia. Bien, bien. Bueno, con eso ya estamos entrando precisamente a de cómo la fiesta patronal se dan esas expresiones, ¿sí? Y tener que venirnos hasta lo más contemporáneo. La estación de esa ferrocarril, que por cierto, yo no sé si se llamó Santa Polonia, San Francisco de Antecala, Camarones, le hemos buscado, no se encuentra, es más, hay un vestigio y todavía hay leyendas de gente, bueno, no leyendas, sino referencias, de que precisamente entre la calle Tecpan y lo que se llama, donde está la estación de metro de Sosomoc, es donde estaba precisamente esta estación de ferrocarril, que fue por necesidades comerciales, porque ahí inclusive se situaron en ese lugar empresas que eran, por ejemplo, de molinos. Hay un molino que se llama San Vicente, precisamente. Y otras empresas importantes donde en el ferrocarril, pues lógicamente era ruta para donde les despachaba o se tenían que recoger los insumos precisamente de esas empresas. Esa parte se industrializó. Y ahí la calle de ferrocarriles nacionales. Y permíteme, en esta parte de ese proceso de industrialización, es donde precisamente esa zona es la que tiene como más ese proceso, vamos a llamarle modernización y de transformación, ¿sí? Porque a mí sí me gustaría comenzar a sacar cuentas de cuándo precisamente ya se comenzó a situar el mercado o tianguis de la vía, así la gente ya lo tiene, que es realmente algo muy interesante, ya nada más para curiosear y para esa audiencia interesada en revisar y meterse a la profundidad del folclore, de la vida cotidiana de Azcapo, es una de las formas de ir a visitar ese tianguis, porque se manifiesta todo, ¿eh? Tianguisco. Sí, a ver, cuéntame. Mira, ese tianguis, pues desafortunadamente hay unas crónicas un poquito tristes de que la gente desposeída en el barrio, antes Calpuli, sabía que se trasladaban alimentos, granos, y de repente le hacía unos hoyitos al tranvía para sacar el grano. ¿Al tranvía o a los furgones o vagones que les llamaban? Esos, los furgones, sí. El tranvía, bueno. Sí, no, el tranvía no. A las cajas donde venían los alimentos. Ferrocarril, las cajas, vagones, así se llaman. Y luego se volvió ahí como un centro comercial, digamos, y quedaron algunos de los terrenos que eran sembradíos. Y en esos sembradíos la gente fue a llevar sus productos. Y se volvió, le llamaban el tianguis de la vía. Yo le puse en mi artículo, que salió en La Hormiga en Línea, el tianguis de Texcoco. ¿Qué tenemos de atractivo Pero en ese espérame, tianguis? maestra, es que luego también queda en el vacío, porque me estás hablando de los furgones como si se les pudiera ordeñar, pero ¿por qué tenían y por qué traían esos granos o esos cereales? Tiene una explicación, porque precisamente esos vagones los cargaban con granos y no sabemos ni por qué rendijas se metía toda esa semilla. Y la gente de los lugares iba, vamos a decir, en una acción de hurto. Desesperación. Y desesperación, pues entiende que tuvo que haber sido hambre, ¿verdad? Y precisamente hacía agujeros en las maderas y de ahí salían esos granos.
Y esas historias están muy dadas, pues es la historia también de la pobreza, del despojo, El despojo de los pueblos y barrios de los originarios. años 60 todavía, ¿no? Donde había mucha barriada, sobre todo en esos lugares, precisamente. Sí, no, pasaron cosas terribles. Pero volviendo al tema del tianguis, el tianguis, como fue ancestralmente, se vuelve un lugar ritual donde ponen sus ofrendas, los postecas. Aún en la modernidad hay muchas antigüedades, hay muchas leyendas, también hay titiriteros, también hay expresiones artísticas que se ponen ahí con su canastita y están en el tianguis. Es un folclore maravilloso porque vemos flores, frutos de toda clase, alimentos. Lo que sí ya está impagable, mi querido amigo, es la carne. Ay, sí, pero todo es muy bonito y se vuelve a esta tradición prehispánica de comerciar al aire libre. No, sí. También la gente ahora lleva títulos, lleva libros, lleva revistas, eh, lleva cosas que quiere cambiar. Las antigüedades son preciosas, ¿eh? Encuentras antigüedades de todo tipo, casi como en el tianguis de la naranja. Ah, sí, ándale. ¿Y qué nos hablan de qué lectura hacemos ahí? Que hubo gente que viajó mucho al Espérame. extranjero y ahora estos objetos están ahí. El tianguis de la naranja, Santiago Ahuizotla, que también es parte de nuestro territorio. Y hay como una par para el tianguis de las vías de Santa Apolonia, ¿no? Pero, mira, personajes importantes de Santa Apolonia. Tú lo tienes bien en firme, porque Sí, pues, y sobre bueno, todo por apellidos, si nos vamos por apellidos. esta investigación, uno de los terratenientes más importantes, pariente mío, es Sabas Gómez Picasso, que sabemos que su hacienda comenzaba en lo que es el eje 3, en medio estaba la casa principal de su hacienda. O sea que estaba incluso en el cuerpo ¿Era de lo que hacienda o quedaba. rancho? Era pues una pequeña hacienda, una ranchería, catalogada como... Había vacas. Sí, de la que ya solo sobrevive la construcción de las... ¿Quién sabe por qué? Pero en la mayoría de las haciendas solo sobrevivieron las caballerizas, a la modernidad, a la gentrificación. Ahora solo sobreviven las caballerizas de esa construcción y algunas tierras enormes. Y sabemos en la investigación que el interior tenía talleres todavía para realizar esta alfarería, Sí. tenía su propia iglesia, las forjas para la grandes territorios y tenían ganado. Y de hecho, pues, hay algunas crónicas que recogimos que serían políticamente incorrectas, pero hablan que hubo mucho dinero en los barrios, hubo centenarios, y que venía gente a prestar sus servicios y que traía su ropa de originarios, traía su morral y ahí guardaban el taquito que les iban dando, ¿no? Que decían, guardaban en sus... Todo eso la gente lo comenta. Y que se vivía también que tú podías pedir la leche de estos ranchos lecheros y la leche en su vidrio, en su botella de vidrio, podía estar en la puerta de tu casa el tiempo hasta que tú la fueras a recoger, lo que ahora no pasaría, ¿no? Y también adentro de los barrios, pues la gente empezó a poner sus altares religiosos y toda esta fiesta de folclore. Bueno, entonces todo este proceso pasa y todo, nos llegamos casi a la actualidad y tenemos que dar algo de conocimiento sobre las tribus urbanas que ahora se manifiestan en ese territorio. Sí, pues principalmente tenemos la tribu de los cholos y tenemos también gente practicante de la tribu de la mexicanidad, que confluyen incluso de repente en eventos artísticos, porque una de las cosas que tiene que hacer el cronista es ir revisando los nuevos elementos del territorio urbano, hacer un inventario. Tenemos un mural más hacia Tetecala de la Revolución y principalmente la tribu chola representó su idiosincrasia en una pared junto a ferrocarriles nacionales, donde sí aparece la hormiga, pero aparece esa súper admiración a los gringos, a la transculturación norteamericana. Te tengo una buena noticia. Y su noticia. estilo cholo. Te tengo una buena noticia. Ya localicé, tengo bien ubicada la entrega que se hizo de Tribuna Azcapotzalco. Ah, qué bien. Y donde se ve claramente, precisamente en un acto que se hizo el año pasado, recordarás, maestra, donde en el fondo precisamente se ve la danza mexica y precisamente tu servidor está entrevistando a un representante cholero. Y ahí a lo mejor a la producción le vamos a decir, y se lo vamos a proporcionar. Pero bueno, maestra, entonces ya estamos más hacia acá, cerca de nuestro tiempo. Y de hecho tenemos mojigangas cholas ya también. Una cosa que no quiero que se me olvide de la fiesta de las mojigangas
es que también retorna Mictlantecutli, porque hay una mojiganga mexicanista que aparece en algunos años, que es la calavera, la calavera, y trae un traje con la bandera de la Triple Alianza y un pañuelo, pero siempre fue tan fuerte el culto a los señores de la muerte que sobrevive en la modernidad, que siempre vamos a ver un esqueletito, una Catrina, una mojiganga calaquita, alguien que nos recuerde a los señores de la muerte, con esta fascinación que vemos en el libro El mexicano ante la muerte. Sí, fíjate, como hemos convivido mucho precisamente en este barrio, pueblo originario, Santa Polonia, pues hemos visto inclusive ahí en algún momento no nada más los cholos, que se vuelve hasta un folclore y son pacíficos, pero ahí hubo de estos personajes precisamente que venían como migrantes, que ya más agresivos, ¿te acuerdas? Que son, oye, se me está pasando, pero son migrantes, pues inclusive las calles, por ejemplo, de tu pueblo o barrio, que es la calle de Conejo, Toshli. Tochtli y Toshli. Querétaro, ¿sí? Se manifiesta todo ese personajes de la vida cotidiana, ¿no? Con su comercio y todo. Pero es que tenemos que centrar un poquito más Mira, porque la calle de Toshli y Toshli Conejo, Toshli, y el topónimo, el glifo de Toshli, nos habla que los antiguos tepanecas cultivaban conejos para alimentarse. Pero también el conejo es un símbolo lunar que complementa el discurso de Tlihuacan. Había rituales hechos a la luna, porque el conejo recuerda que en la cosmovisión del mundo náhuatl, cuando se arrojan Nanahuaxin, acto seguido Tecucisteca, tenemos al segundo sol cobarde y la tierra bandea aquí en Teotihuacán, donde todo comienza, que hay influencia tepaneca de Teotihuacán también. Los sumos sacerdotes arrojan al conejo y el conejo queda en la luna. Este es el Toshli. Y también hay una leyenda muy hermosa donde va Quetzalcóatl, de hecho hombre, va caminando en el bosque y el conejo le ofrece zacate. Y le dice, no, yo no soy vegetariano. Entonces el conejo le dice, cómeme a mí. Y entonces Quetzalcóatl no se lo come, pero lo eleva a la luna. A ese conejo se refiere. Y también al culto pulquero de los 400 conejos, los Enzontotochtli. Y sí sabemos que las pulcatas sobrevivieron te en hago el la siglo pregunta. XX. Tochtli sí es una calle que siempre se ha llamado Sí, Tochtli, sí, originaria. sí, sí. Eso es una gran cosa, ¿eh? Y en la traza del barrio, donde tenemos localizados los entierros tepanecas, que valdría la pena una super excavación, ojalá y algún gobierno nos haga caso, es en la calle de Querétaro. Porque cada barrio ya cerca a la modernidad tuvo su doctor y su partero. En este caso, mi tío abuelo, Daniel Gómez Elizalde, él ejerció la medicina 55 años, medicina homeopática. Pero él dice que en su tierna infancia iba a jugar cuando no había pavimento, ya murió como de 94 años, por ahí 95, a unos montículos que se encontraban en la calle de Querétaro. Y jugaban con piezas arqueológicas y encontraron las osamentas. Entonces, el entierro de personajes importantes estaba sobre Querétaro. Y Toshli, ahí se cultivaban, había rituales hacia Mayoagüel, pero se cultivaban los conejos también para Bueno, alimento. bueno, yo entiendo que ya la calle de Querétaro ya es más que nada parte de la nomenclatura impuesta precisamente para definir las calles. Tochtli sí lo veo como una calle originaria también. De hecho, hay una calle que se llama Y, Mastla y y todo. yo quiero dar referencia a esto y también por el gusto y además tenemos la obligación los cronistas de revisar, por ejemplo, esos sitios. Para mí esos sitios son de poder, como sería la literatura de Carlos Castaneda, donde su guía, Relatos de poder. don Juan, ¿verdad? Hablaba de sitios de poder. Entonces son lugares que han resguardo y siguen cumpliendo con su función. Es donde, otra vez, está el tianguis de la vía, fíjate, Tianquisco. el tianguis de la villa, donde se reúne toda esas bandas, todas esas tribus, Sí, es donde han que, bailado, sí, inclusive, claro. permíteme, precisamente también inclusive se expresan, porque acuérdate ese gran mural que se quiere renovar, y que además ya está hecho, pero claro, yo puedo pensar que tiene una antigüedad de unos 10 años, 15 pero años, tal vez 20. fíjate, todavía me dices tú más años,
pero todavía sigue esa intención de esas tribus urbanas de seguirse expresando, de seguirse manifestando su arte, su presencia. Entonces ahí ya nos vamos precisamente las, un poco más centrar la cuestión de la función de las tribus urbanas, porque inclusive el mismo Santa Apolonia, yo recuerdo de un personaje, David Orantes, el barbón, así le decían en Santa Bárbara, Xopico, que andaba pues en la onda rockera y todo esto, y se fue a refugiar precisamente a Santa Apolonia Texcoco, donde había grupos de rock, de esos que les llamaban precisamente de garage. Sí, todo el día se escuchaba la música. David Orantes inclusive era de los que rompían tradiciones y paradigmas. A su grupo le llamó Mefistófeles y el Diablo. Para los jóvenes de los 70 Era un tabú. eran tabús y además eran como referentes también para entrarle al desmadre bien organizado. A la transculturización. Entonces, pero esto se manifiesta y se manifestaba en Santa Apolonia Texcoco Sí. con su mural. Sí, sí, mira, el último ciclo transculturizante etnológico es con lo norteamericano, porque tenemos los datos duros que el náhuatl se habló en Apolonia Texcoco hasta 1960. Que la gente ya decidió, no por la opresión del gobierno, no solo por la discriminación, no por los españoles, sino dice yo quiero ser pachuco, porque también tenemos el pachuco, todo este tipo de manifestaciones culturales, quiero ser norteamericano, entonces aplasta la misma gente su propia raíz originaria, porque cambia también el territorio. Recuerda que cada barrio tenía sus lavaderos comunitarios también, tenía sus vecindades, sus leyendas que no te gustan las leyendas, pero sus leyendas de nahuales y lloronas. Bueno, y no es que no me gusten las leyendas, lo que pasa que luego cuando se vuelve Divagamos. leyenda del charro negro, el hombre sin cabeza, pierde un poco de rigor La histórico investigación. Ajá. y se va más al cuento, ¿no? Y sensacionalismo. Ajá. Pero yo tal vez me quiero Es situar, identitario. porque ya también nos falta algo de tiempo, porque precisamente todas esas son formas de resistencia, de resistencia a la cultura, De de lo que expresión. somos, de lo del ser del mexicano, Se vuelve arte compañera. popular, sí, por supuesto. Las mojigangas están en medio de lo que es la antigüedad, la modernidad, la Edad Media, porque se vuelven hasta rituales, contienen elementos rituales mexicas, tepanecas, ñañús, pero también están con un pie en la modernidad, porque ya se desacralizó, que se rompió con la liturgia católica y la gente hace su propia fiesta patronal. Esos días de la fiesta patronal ahora ha estado muy ligado a la lucha libre. Se hace a veces en la iglesia, pero otras veces se hace precisamente en la calle de Querétaro, donde se hace el palo encebado, y se hace la lucha libre y la gente se pierde en este folclore. Perdón, quizás con el consumo de algunas bebidas alcohólicas y quizás estupefacientes, y con los policías espantados por ahí, pero la gente cede a sus pasiones. Dense una vueltecita, porque nuestros lo oyentes. necesitan. 8 y 9 de febrero, a veces hasta el 10, la gente deja salir estas pasiones. Y esta calle de Toxtli que dices tan famosa, tiene una vegetación de cactus, de cactáceas muy interesante, pero aparte se llena de una feria, igual que pasa en Malinalco. Una feria que nada más está estos 2 días ofreciendo algunos alimentos típicos, algunos juegos que resisten a la modernidad. Sí, tienes razón. Y podemos ver toda esta serie de cosas. Entonces, Santa Apolonia Texcoco, en ese barrio sigue existiendo la resistencia por conservar tradición, ¿sí? Y se manifiesta más en las fiestas patronales. Sí, claro. Nos faltan como 20 programas porque hemos seguido investigando. Tengo ahí yo unas fotos hasta de un bautizo de un porcino que hicieron. Un porcino que... Sí, en la modernidad, que bautizaban hasta los puercos y todo. Bueno, quiero decirte que... Semi-modernidad. En San Martín Suchinagua se llegó a ver la puntada, pues mejor estaba yo chamaco. Así como había un palo encebado, no sé quién donó un cerdito encebado ay, pobrecito. Pero es que además contra de los derechos animales. No, además que puntara. Y no lo fueron a bautizar a Polonia. Bueno, espérame. Es que así como era complicado subirse al palo encebado porque muestra esa dificultad porque te resbalas, imagínate agarrar un animal en todo un nervio y que medievales. No sé, no recuerdo quién se haya sido el afortunado de agarrar ese cerdo
O el Ese era- intelectual creador de ese folclore. Pero además le pusieron como un collar con un cascabel, ¿no? Pobre cerdito. Pero realmente todo eso se da Qué malvado. en nuestras fiestas patronales, en nuestro Azcapotzalco, Y eso que no hablamos donde, del lado oscuro, ¿eh? donde por medio de radiografía urbana estamos tratando de entrar al hormiguero. Y agradecemos entonces al programa Totlactol, de la CEPI. CEPI. Saludos a todos en la CEPI, saludos a todos los que nos escuchan. Gracias por darnos esta oportunidad de hablar sobre nuestros pueblos y barrios originarios, que son temas que nos siguen apasionando. Él es Marcelino Peña y yo soy la maestra Marisol Reséndiz y siempre es un placer. Creo que de cada programa podríamos hacer 5. No, no tanto. Pero Bueno, estamos mínimo 3. en el mes patrio y de cualquier manera nos decimos mexicanos. Y nos vemos en el próximo episodio. Viva México. ¡Viva México!